Suéltalo. Dale, bailalo conmigo. Bailalo, bailalo. Dale, bailalo conmigo. Mi nombre verdadero es Joandis Lores González, el verdadero nombre es Guajiro. Suéltalo. Dale, bailalo conmigo. Bailalo, bailalo. Dale, bailalo conmigo. Tengo 26 años. Nací el 27 de diciembre del 83 en un pueblito que se hace llamar Cabonao, un pueblito campo, muy campo. Pero bueno, aproximadamente 7 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos. Es que tú te arrebatas cuando me ves, tú sabes. Todos los domingos se hacía una parranda en la casa, porque mi abuelo era poeta. Pero era a base de la U y 2 o 3 guitarras, un 3. Y mi abuelo me llevaba a pasear al Parque Vivienda, un parque que todos los domingos se canta. Se fajan los campesinos diciéndose cosas. Y crecí en ese ambiente y eso fue lo que me inclinó a la música. La música me llevó así, de cerquita. ¿Qué vamos a hacer? Dime. Avanza bien, mijo. Lores es mi apellido. Y Baby fue cuando regresé a La Habana, cuando vine a La Habana con 16 años, que conozco a Osmel, director de Cubano en la Red. Me decía Baby, porque me conocía desde Ismaelillo, que yo era muy pequeño y ya tocaba como 3 o 4 instrumentos. Y él decía, este es Baby. Estamos por La Habana. Una pila de casa, una pila de edificios. Y esto es una locura, La Habana, hasta cuando uno llega aquí al principio, ¿no? Y algunos reggaetoneros se me acercaron para que yo le hiciera la música. Los primeros fueron en Tezona, La Fresca. Trabajamos con Julien, con Edgar. Bueno, los primeros temas que se pegaron de ellos, yo tenía mucho que ver porque era el que lo hacía los background. Y dije, bueno, todo el mundo se pega. Todo el mundo se hace famoso. Si el bajo lo puedo hacer yo, si el drum lo puedo escribir yo, si el piano lo puedo hacer yo, y puedo lograr hacer un tema, y además puedo yo mismo grabar, entonces yo mismo lo puedo hacer un disco. Deja que yo te coja, Caperucita, le voy a dar las quejas a tu abuelita. Conozco al Insurrecto, él va a mi casa a hacer unos background. Y yo lo conocí y me gustó lo que hacía. Y un buen día nos encontramos, vamos a hacer una canción. Y salió la Caperucita. Así. Una unión perfecta. No le hizo caso a la abuela y el lobo se la comió. Ella no sabe por qué se vengó el lobo feroz. A los 6 meses, la canción pegada en la calle. Digo, ya, nos pegamos, vamos a hacer esto porque estamos pegados, tenemos que cantar esto. Le gusta el vaca a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero, le pide pistola a la mujer del patrullero y la del bombero me está pidiendo fuego. Y está tu canción sonando y todo el mundo se la sabe. Al momento de alguna chispa que se te despierte, empiezas a buscar en la mirada de la gente, si la gente logra saber que eres tú. Y entonces ahí es donde viene la primera, no me conoces. Es decir, ahí es cuando uno empieza a querer luchar por eso. Si tú no quieres que te escuche, quieres que te vea. Una noche soñé que tú me querías y que hacíamos el amor con esta melodía. Y la otra noche soñé que tú me besabas y me prometiste que tú nunca me dejabas. Y soñé que una flor y un anillo te di y soñé que tú... En un momento que entonces ya tú no buscas la mirada de la gente, tú tratas de esconder, porque simplemente la gente siempre te está mirando. Una de las cosas que más quisiera hacer es poder caminar por ahí, por el Copelia, y coger 23 por ahí para eso. Solamente caminar. Caminar como un ser humano que está caminando por ahí. Pero yo no puedo hacer eso. Siempre tiene gente arriba, es decir, no se camina normal. Entonces ahí es donde viene la contradicción, ¿no? Navidad para mí es una bendición. Pero para mí lo más importante es la familia. Es decir, tu mujer, tus hijos, mi hermano, mi madre, mi padre. Creo que las cosas del trabajo, las cosas en la vida personal, en la calle, en la vida social se te hacen más fácil porque lo más difícil de todo es la familia y lo más importante. Déjame ver cómo es que yo te resumo, que en esta mecánica como yo ninguno. Por eso soy el primero, por eso a la pelotica, así me gusta que... El nombre de reggaetonero me choca un poco porque yo no me considero un reggaetonero, ¿no? Me considero un artista que hace lo que quiere hacer en ese momento. Ahora estoy haciendo un poco más de música fusionada con reggaetón. ¿Está preparado? Bien.
Yo tenía eso por dentro, era una frustración también de un grupo. Y nada, dije, ahora está el momento, vamos a meter grupo, vamos a cantar reggaetón, vamos a cantar canción, vamos a cantar música tradicional, vamos a cantar bachata. Se sigue trabajando con la computadora, con el DJ, vamos a mezclar todo eso y vamos a hacerlo con un grupo. Ya no hacemos el amor, ya no hacemos el amor. Todo quedó en el ayer, todo quedó en el ayer. Extraño tanto mi amor, te extraño tanto mi amor, que me muero por besarte otra vez. Mi música se cambia junto con mi vida. Creo que la música es la expresión del interior del ser humano, cuando hay un verdadero artista, ¿no? Un creador. Mi vida cambió. Cambió para bien, cambió para más amor, más el futuro, más la familia, más la amistad. Tengo muchos sueños, muchos que no alcanzaría la entrevista esta para contártelo. Pero bueno, uno de los más cercanos es poder llevar no solo una música, sino una sociedad, una época, un pedacito de tierra, que es esta isla, y llevarla para el mundo entero. Os quiero. Como tú me gustas.